Okay, I would like to give you the references that I've been using for my two presentations. Ok, me gustaría darles las referencias que estoy usando para mis dos presentaciones. They are the title is The New Covenant, El título es El Nuevo Pacto and it's found um, in the website, and it's titled, and it was done in Zimbabwe in August of 2017. y es un estudio que se encuentra en la web y que fue hecho en Zimbabue en 2017, en agosto. The two other ones are Isaiah 46, and it was done in Arkansas School of the Prophets. Los otros dos estudios, que son de Isaías 46, fueron hechos en Arkansas, en la Escuela de los Profetas, también en 2017. Okay. So yesterday I went through the covenants which God entered Ayer fuimos la entrada en el pacto con Dios, with Abraham and Moses. entre Abraham y Moisés con Dios. God entered into two covenants, Y Dios entró en dos pactos, one at age 75 uno en el 875 and age 75. en el 875. Años. Ah, And the second one was at age 99. uno fue cuando él tenía 85 años y el otro cuando él tenía 99 años. God also entered into two covenants with Moses Y también Dios entró en dos pactos con Moisés. at Mount Sinai first, Primero en el monte Sinaí and the other one at Mount Moab. y el segundo en el monte Moab. I'm suggesting that the first covenant represents the old covenant. The first covenant that God entered represents the old covenant, Yo sugiero que el primer pacto en el que Dios entra representa el antiguo pacto and the second one, the new covenant. y el segundo representa el nuevo pacto. The first one was more superficial, El primero era más superficial and the second one was deeper. y el segundo era más profundo. The second one, in the sense that, circumcision was required. El segundo en el sentido de que era requerida la circuncisión. And the second one in the Mosaic covenant would be circumcision of the heart was required. Pero en el pacto con Moisés, la circuncisión que era requerida era la del corazón. Now let this come back here. Vamos a volver un poquito. Now I'm going to go to another presentation that Elder Parmenter did called What is Sin? Voy a ir a otra presentación que hizo el anciano Parminder que se llamaba ¿Qué es pecado? In here, he mentions that when we get baptized here, Y aquí él menciona que cuando somos bautizados, Christ intercedes for all our past sins, our past here. Cristo intercede por todos nuestros pecados pasados. Jesus' atoning blood and sacrifice makes us righteous before the law. La sangre de Cristo nos vuelve justos frente a la ley, ante la ley. Because remember, it is not God that condemns us, Porque recuerden que no es Dios quien nos condena, but it is the law. sino que es la ley quien nos condena. All the Godhead, Toda la deidad, Jesus and the Holy Spirit el Padre, Jesús y el Espíritu Santo, are all subservient to the law. todos sirven a la ley. Now, the intercession of the Holy Spirit
Ahora, la intercesión del Espíritu Santo represents the life of Christ representa la vida de Cristo on earth. en la tierra. In other words, En otras palabras, when Christ lived on earth 2,000 years ago, cuando Cristo vivió en la tierra hace 2000 años, Christ lived a life of Cristo vivió una vida prayer, de oración, penitence, de penitencia praise, y de adoración and thanksgiving. y de agradecimiento. Okay. Let's read from this first quote found in Desire of Ages, Vamos a leer esta primera cita que se encuentra en el Deseo de todas las gentes, page 172.1. en la página 172.1. But the promise of the new covenant Pero la promesa de un nuevo pacto is not a modification or improvement of the old, no es una modificación o una mejoría del anterior, but a transformation of nature. sino una transformación de la naturaleza. There is a death to self and sin, Hay una muerte al yo and a new life altogether. y una nueva vida, todo junto. This change can be brought about only by the effectual working of the Holy Spirit. Y este cambio solo puede lograrse por la obra efectiva del Espíritu Santo. Okay, so again, this new covenant Entonces, de nuevo, este nuevo pacto experience is the work of the Holy Spirit. es la experiencia de la obra del Espíritu Santo. In the Old Covenant, En el antiguo pacto, the Hebrews went from feeling that they could establish their own righteousness los judíos, los hebreos pasaron de creer que podían establecer su propia justicia and when asked to keep the law, y cuando se les pedía que cumplan la ley, they immediately answered, ellos inmediatamente respondían, all that the Lord has said todo lo que el Señor ha dicho, will we do nosotros haremos and be obedient. y seremos obedientes. But soon afterwards, Pero enseguida, they broke their covenant with ellos God rompieron el pacto con Dios and went worshiping other idols y fueron a adorar a otros ídolos, because their hearts didn't change. porque sus corazones no cambiaron. Okay, this next quote is taken from Desire of Ages, Esta siguiente cita es sacada del Deseo de todas las gentes, page 372.2. página 372.2. The same law that was engraved upon the tables of stone La misma ley que fue grabada sobre las tablas de piedra is written by the Holy Spirit upon the tables of the heart. la escribe el Espíritu Santo sobre las tablas del corazón. Instead of going about to establish our own righteousness, Y en vez de intentar establecer nuestra propia justicia, we accept the righteousness of Christ. nosotros aceptamos la justicia de Cristo. Okay. ¿Ok? So we're going to change pace a little bit now. Entonces vamos a cambiar un poco de And talk espacio about the structure, the two-step structure patterns here. y vamos a hablar del patrón de dos pasos, la estructura Okay. de dos pasos. All right. So we have captivity here, Entonces tenemos cautividad acá, cautiverio, and then we have covenant, where God enters into covenant here. y después tenemos acá el pacto, Dios entra en pacto. We have captivity here, Tenemos cautiverio de nuevo and then God enters into a covenant. y después Dios entra en pacto. We have captivity here, Tenemos otra vez cautiverio and then God enters into a covenant. y Dios entra en un pacto. We have another captivity here, Tenemos otro cautiverio acá and then God enters into a covenant. y Dios otra vez entra en pacto.
another captivity in this time. Y en este tiempo otro cautiverio God enters into a covenant. y Dios entra en pacto. Another years of captivity here, Otros años de cautiverio acá and God enters into a covenant. y nuevamente Dios entra en pacto. Okay, so I'm gonna cut those lines Entonces voy a cortar esas líneas and I'm gonna, put them on a line upon line here. y las voy a poner unas sobre otras, línea sobre línea. Okay, and the pattern that shows me here is message of judgment, Y el patrón que se muestra aquí es un mensaje de juicio and that we have after those days, y después de aquellos días and then a message of comfort. y luego un mensaje de consuelo. So you can go into the Bible here references and look up on your own. Si quieren pueden ir acá en estas referencias bíblicas y buscar por ustedes mismos. I just want to point out that the Apostle Paul Solo quiero señalar que el apóstol Pablo also uses much of the Old Testament writings usa mucho del antiguo, de las escrituras del Antiguo Testamento to bring about his message. para poder dar su mensaje. So in this 400 captivity, he mentions it in Acts 7:6. Entonces estos 430 a 400 años de cautiverio son mencionados en Hechos 7, Galatians 3:17, también en Gálatas 3:17 and Hebrews 8:10. y en Hebreos 8:10. Okay. All right, we're going to change pace again, Otra vez vamos a cambiar de página and we're going to do an overview of Hebrews 8, y vamos a hacer un repaso de Hebreos 8, which is the chapter about the new covenant. que es el capítulo del nuevo pacto. So again, Paul uses this parallel verses De nuevo, Pablo usa los versos paralelos between Hebrews and Jeremiah, Hebrews 8 and Jeremiah 31. entre Hebreos 8 y Jeremías 31. He also uses compare contrast Él también usa comparar y contrastar, and compares two temples, y él compara dos templos, one in earth and one in heaven, uno en la tierra y otro en el cielo. compares two priesthoods, Compara dos sacerdocios, Aaron and Melchizedek, el de Aarón y el de Melquisedec, and then also the covenants, y también los pactos, old and the new. el antiguo y el nuevo. Okay, now we're going to go through some of the verses here. Entonces vamos a ir a algunos de los versos. Okay, verse 1 says, now of the things which we have spoken, Ahora, el verso 1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, this is the conclusion. este es el punto principal, We have such an high priest que tenemos tal sumo sacerdote, who is set on the right hand of the throne of the majesty in the heavens. el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Verse 2, a minister of the sanctuary El verso 2 dice, ministro del santuario of the true tabernacle, y de aquel verdadero tabernáculo which the Lord pitched and not men. que levantó el Señor y no el hombre. Okay, so he again contrasts between heaven here Entonces él hace el contraste acá con el cielo. and earth. I mean, he doesn't mention it, but we can imply it here. No, no menciona a la tierra específicamente, pero podemos ver que está implícito. And then he talks about the priesthood also, Y entonces también vemos que habla del sacerdocio referring to Melchizedek. y se refiere a Melquisedec. Okay, now we're going to look at who is Melchizedek in Hebrews 7. Entonces ahora vamos a ver quién es Melquisedec en Hebreos 7. So the word Melchizedek is divided into two words, as you can see La here. palabra Melquisedec se divide en dos palabras, como pueden ver acá. Comes from Melech and Zedek.
Viene de Melec y Sedec, esas dos palabras. Melech means king. Melec significa rey Zedek refers to righteousness or justice. y Sedec significa justicia. So the name means king of Entonces el nombre righteousness significa rey de justicia or priest of the Most High God o sacerdote del Dios Altísimo or the high priest. o sumo sacerdote. Okay. And I just, interestingly, this is a map of where he's Eh, coming from. Acá hay un mapa que es interesante de dónde él viene. And he's located here, right at Salem here, Él se localiza acá en Salem, around the vicinity where Jerusalem is, yeah, en la vecindad de Jerusalén, between Hebron, entre Hebrón Jerusalem here. y Jerusalén, ahí. Okay, so Melchizedek blessed Abram Entonces Melquisedec bendice a Abraham with bread and wine con pan y vino after Abram defeated Chedorlaomer, después que Abraham derrotó a Kedorlaomer, who was the king of Mesopotamia. que era un rey mesopotámico. And in return, Abram offered a tenth of all his spoils. Y a cambio Abraham le ofreció la 10ª parte de todo su botín. And Paul also mentions about Melchizedek Y respecto a Melquisedec, Pablo también menciona and describes him as having without father, mother, or descent. lo describe no teniendo padre, ni madre, ni genealogía, Having neither beginning of days que no tiene ni principio de días, nor end of life, ni fin de vida, but made like unto the Son of God, sino hecho semejante al Hijo de Dios, abideth a priest continually. y permanece sacerdote para siempre. Okay, then Paul argues, how can Melchizedek be a high priest not being from the family of Aaron? Because Entonces, typically, el argumento de Pablo es: ¿cómo puede ser Melquisedec un sumo sacerdote si no es de la genealogía de Aarón? Típicamente, all the priests come from the descent of Aaron. todos los sacerdotes venían de la descendencia de Aarón. Then Paul explains Entonces Pablo explica that there needs to be an annulling of the law. que tiene que haber una anulación de la ley. Okay, so this is what he says Esto es lo que él dice in Hebrews 8:7. en Hebreos 8:7. For if that first covenant had been faultless, Porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, then should no place have been sought for the second. entonces ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Hebrews 8:8 says, Y el verso 8 dice: for finding fault with them, porque reprendiéndolos, dice, behold, the days come, he aquí vienen días, saith the Lord, dice el Señor, when I will make a new covenant en que estableceré con la casa de Israel with the house of Israel y la casa de Judá and with the house of Judah. un nuevo pacto. And the solution for Paul's argument Y la solución al argumento de Pablo is to disannul the law of ancestry, es declarar inválida la ley de la ascendencia, la ley de la genealogía, or hierarchy, like power, o la jerarquía, el poder. Therefore, Melchizedek typifies the high priesthood of Christ. Entonces, Melquisedec tipifica el sacerdocio, el sumo sacerdocio de Cristo. I'm going to compare the old and new covenants, Voy a comparar el antiguo y el nuevo pacto, just going through down in Hebrews 8. continuando con Hebreos 8.
not according to the covenant that I made with their father no como el pacto que hice con sus padres, in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, because they continued not in my covenant, porque ellos no permanecieron en mi pacto, and I regarded them not, saith the Lord. y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Okay, so that was the description of the old covenant. Entonces eso fue una descripción del antiguo pacto, And now he's describing the new covenant. y ahora él describe el nuevo pacto. For this is the covenant Por lo cual este es el pacto that I will make with the house of Israel que haré con la casa de Israel after those days, después de aquellos días, saith the Lord. dice el Señor. I will put my laws into their mind Pondré mis leyes en la mente de ellos, and write them in their hearts, y sobre su corazón las escribiré, and I will be to them a God, y seré para ellos Dios, and they shall be to me a people. y ellos me serán a mí por pueblo. This is a really nice quote from the Spirit Prophecy, Acá hay una muy linda cita del Espíritu de Profecía, found in Patriarchs and Prophets que se encuentra en Patriarcas y Profetas 372.1. 372.1. Okay. The terms of the old covenant Los términos del pacto antiguo eran, were obey and live. obedece y vivirás. If a man do, Si un hombre lo hace, he shall even live in them. vivirá en ellos. But cursed be he that confirmeth not, Pero maldito el que no confirmare las palabras de esta ley, all the words of this law las palabras de esta ley, to do them. para cumplirlas. The new covenant was established El nuevo pacto se estableció upon better promises, sobre mejores promesas. the promise of forgiveness of sins La promesa del perdón de los pecados and of the grace of God to renew the heart y de la gracia de Dios para renovar el corazón and bring into harmony with the principles of God's law. y ponerlo en armonía con los principios de la ley de Dios. This shall be the covenant Este es el pacto that I will make with the house of Israel. que haré con la casa de Israel. After those days, Después de aquellos días, saith the Lord, dice Jehová, I will put my law in their inmost parts daré mi ley en sus entrañas and write it in their hearts. y las escribiré en sus corazones I will forgive their iniquity y perdonaré la maldad de ellos and I will remember their sin no more. y no me acordaré más de su pecado. Okay. To summarize all of this about the old and new covenants, Para resumir esto respecto al antiguo y el nuevo pacto, I made this chart, which is easier to just look at it and understand it. hice este cuadrito que es más fácil de verlo y entenderlo. Okay, so if you can take one thing from my presentation, it's just this chart, which is simple. Si pueden llevarse una cosa de mi presentación, que sea este cuadrito. The old covenant El antiguo pacto was earthly, era terrenal the new covenant was heavenly. y el nuevo es celestial. The old covenant was the descent of Aaron, El antiguo era con la descendencia de Aarón the new covenant was after the order of Melchizedek. y el nuevo era bajo el orden de Melquisedec. The old was after the sons of Levi, El antiguo era con la tribu de Leví the new one was out of the family of Judah. y el nuevo es a partir de la familia de Judá. The old covenant is based on the line of ancestry. El antiguo pacto sigue una línea
ancestros. And the new covenant was out of your own volition, also means will or righteousness. Y el nuevo pacto sale de tu propia voluntad, de tu propia The justicia. old covenant was entered at Mount Sinai or Horeb, El antiguo pacto fue dado en el monte Sinaí o el monte Oreb. and just before the Hebrews enter Canaan, God entered to another second covenant at Mount Moab. Y justo antes de que los hebreos entren en Canaán, Dios entra nuevamente en pacto en el monte de Moab. The old covenant was based on the old promises, El antiguo pacto se basaba en antiguas promesas and the new covenant was upon better promises. y el nuevo pacto se basa en mejores promesas. Two Bible verses that best summarize between the old and new covenants are these. Y dos versos que resumen un poco lo del antiguo y el nuevo pacto son estos. The old covenant is all that the Lord said we will do, Respecto al antiguo pacto, es el verso que dice todo lo que el Señor dijo haremos. and the new covenant is I love to do thy will. Y en el nuevo pacto, el verso que dice amo hacer Oh my cumplir tu God, ley, oh mi Dios, for thy law porque tu ley is within my heart. está en mi corazón. So that's my end of my second presentation. Ese es el final de mi segunda presentación. Let's bow and pray. Vamos a inclinarnos y a orar. Dear holy God, Santo Dios, thank you for making this important salvational concepts gracias por hacer estos conceptos salvíficos importantes somewhat easy to understand. y hacerlos más fáciles de entender. Please continue to guide and teach us Por favor, continúa guiándonos y enseñándonos, that we may enter into this new covenant que podamos entrar en este nuevo pacto relationship with you. y esta relación contigo. In the name of Jesus, we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. We will return in 1 hour and 15 minutes. 15 minutes. Thank you. Nos God reencontramos en bless. 1 hora y 15 minutos. Gracias, Dios los bendiga.